Bienvenidos, estimados participantes, al Centro Internacional de Derecho Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es el doctor Napoleón Cabrés Formachea y se me ha asignado, en este caso, el módulo de enfoque de género. Para ello voy a compartir mi pantalla para poder visualizar también las diapositivas y poder comentar frente a ello. En relación al enfoque de género, lo que podemos ir señalando que es, históricamente, antropológicamente, se ha venido señalando en relación a ello cuáles son los roles que vienen desempeñando un varón y también un rol femenino. Sin embargo, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es si los hombres y las mujeres son diferentes. Y si esta diferencia del hombre y de la mujer, ¿no?, muchas veces se ha denominado, por un lado, en base también a la propia sociedad, como ha impuesto estos roles, ¿no? Algunas diferencias en ambos. Por ejemplo, dice que la mujer es emotiva, débil, es suave, es delicada, sacrificada, pasiva. En cambio, el hombre es más racional, más fuerte, más duro, más independiente, más agresivo, es un líder, ¿no? Son las diferencias que se han ido estructurando entre el hombre y la mujer. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, si el enfoque de género, hacia dónde va, qué es lo que busca, cuál es el objeto, ¿no? ¿Por qué lo analizamos frente a estas diferencias que muchas veces son marcadas, más en el ámbito también militar, pero también parte de la sociedad que estamos viviendo, y sobre todo en el Perú, donde tenemos una sociedad muy conservadora, pero también ciertos estigmas hacia la mujer con relación al machismo. Por lo tanto, siempre se ha visto una división sexual en la humanidad, desde que el hombre empieza a aparecer en la Tierra, donde ya se formaron los pequeños grupos humanos que caminaban errantemente de 12 personas, ¿no? La primera forma de sociedad que surge es la familia. Y dentro de la familia, quien asume un liderazgo es el matriarcado. O sea, la primera forma de organización, ¿no?, surge con la familia, pero con un matriarcado. Pero cuando ya se pasa a la vida sedentaria, ya empiezan a haber grupos humanos de personas en mayor extensión de territorio, se cambia al patriarcado. Y a través del patriarcado se da por la división del trabajo, pero también por el uso del fuego, en los utensilios que utilizaban efectivamente para su trabajo cotidiano. Este enmarcado paso del matriarcado al patriarcado por el uso de la fuerza, por el uso de utensilios, por el empleo del fuego, conllevó a una pregunta también que debemos ir analizando: si la división sexual es producto de la propia naturaleza o de la cultura, o finalmente esta división sexual es producto de ambas. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo, porque siempre el enfoque ha sido visto desde el plano del sexo biológico y no se ha visto desde el género. La mirada es ver el género y a partir de ahí empezar a construir un concepto sobre lo que actualmente tenemos las políticas públicas vinculadas a la protección contra la violencia de género. Podemos también tener estas imágenes que nos muestran que siempre una mujer debe tener su cochecito con productos de niño. En cambio, el niño debe tener siempre elementos, camiones, tanques, soldados, ¿no?, que efectivamente concienticen su rol, ¿no?, un rol masculino, ¿no? Y así se va formando las familias a los pequeños, que van imponiendo determinados roles que dicen: no toques muñecas, no toques esos tanques, no juegues a las casitas, no a tomar el té, tú debes hacer peinados. Y cuando un varón participa de eso, es sancionado, castigado por sus padres, o por el padre, efectivamente, o por la madre, por estar haciendo roles que no son señalados para varones.
viene desde el hogar, ¿no? Una niña no puede estar jugando con carros, ¿no? En cambio, un niño no puede estar jugando tampoco con muñecas. Entonces, la construcción de los roles que se les ha impuesto al varón y la mujer estaban estigmatizados en función del sexo. Y por ello viene el análisis del enfoque de género, porque el enfoque de género justamente va a cortar esa brecha que se identifica, ¿no? Porque por un lado tienes roles, atributos, comportamientos, ¿no? Que se van a asumir de manera distinta, ¿no? Señalando justamente que hombres y mujeres, ¿no? Han sido construidos social y culturalmente. Que un hombre juegue con muñecas o viceversa, que una niña juegue con carros, no implica que su rol se ha habido alterado, ¿no? El rol ha sido impuesto por la sociedad muchas veces y partiendo desde el hogar. Y lo que finalmente estábamos viendo es que, por un lado, siempre han estado viendo la diversidad sexual desde el sexo biológico. La mirada tiene que ser desde la diversidad justamente de género. Los roles, las funciones, los atributos que se asignan a una mujer o a un hombre han sido socialmente asignados. ¿Qué significa ello? Social y culturalmente, la sociedad fue la que atribuye esas diferencias biológicas y por lo tanto marca la pauta de cuáles son las relaciones de hombres y las relaciones de mujeres. Por lo tanto, siempre las facultades y derechos estaban a favor del hombre en detrimento de la mujer. La mujer siempre estaba en la relación de pérdida. Estas diferencias sexuales, ¿no? Justamente se han ido entendiendo en razón de las diferencias biológicas. Ya autores como Cohan nos vienen a señalar que son justamente que generan actitudes, comportamientos, valores, y esas diferencias han ido generando desigualdad y en muchos casos subordinación y el control con respecto a la mujer. Y por eso vivimos la cosificación de género. Y en la cosificación de género la mujer no es una propiedad de nadie. Imponerle que camine detrás de uno, que cargue, que lleve, que mujer al volante, peligro constante, son situaciones que muchas veces, producto de esta situación de una brecha abierta, diferenciada contra la mujer, en el exceso se llega a la violencia de género. Entonces, por lo tanto, se imponen roles, ¿no? Que la mujer sirve para ser ama de casa, como fue en la primera forma de sociedad de la sociedad primitiva. Y el varón siempre debe proveer económicamente, es el jefe del hogar, ¿no? Que la mujer solo sirve para la reproducción y el masculino para la producción. Entonces, se ha visto siempre en función de esa división sexual y las labores muchas veces compartidas no se dan en los hogares con relación al cuidado de los hijos. Que un hombre asuma el rol de la mujer en un hogar muchas veces puede ser víctima de bullying, de burla, o a veces no lo hace por temor, y muchas veces el hombre no hace un rol como lo hace la mujer por vergüenza. Los espacios, muchas veces que están hechos para masculinos, ahora tienen espacios que ha recuperado también la mujer. Desde 1955, cuando se le concede el derecho al voto a la mujer y participa en los espacios públicos, su rol siempre ha sido protagónico. Ahora en el Congreso extraordinario, la cuota de género para participar es del 30%. Sin embargo, en el Congreso del 2016, que fue disuelto, llegaron al 28%. En este Congreso extraordinario no llegan al 30%, tienen un 26% de mujeres de representación en el Congreso. Por lo tanto, la vida de la mujer ha estado siempre a la casa, ¿no? Restringida al hogar, ¿no? Por un tema también de amedrentar su autoestima, ¿no? Por lo tanto, los espacios, los atributos, los roles, siempre del masculino ha sido violento, con fuerza, porque siempre asumía que tenía la mayor competencia, ¿no? En el hogar siempre el menor le decían, los hombres no lloran, ¿no? Tú eres mujer y tú debes cuidar a la familia, el hombre no. Entonces son situaciones que han ido en la mente del menor, sobre todo de los niños, formándose en esa concepción y por lo tanto observamos hoy en día
también muchas veces el desencadenamiento de que la mujer lo toma como una propiedad, como una cosa, y no finalmente como una persona. Incluso se han puesto polos en los cuales, como pueden observar ustedes en la diapositiva, incitaban a la violencia contra la mujer, ¿no? Un problema, dice, ¿no? La mujer, lo resuelto que es patearla y que se vaya. Está graficado en un polo, lo cual a través ya de una imagen o de un símbolo está generando violencia en contra de la mujer, a pesar que también el Perú ha suscrito la Convención Internacional contra toda forma de discriminación de la mujer y también la Convención Internacional contra toda forma de tortura, trato humillante y degradante. Son tratados y convenios de derechos humanos. Finalmente tenemos pues la caja de la masculinidad, ¿no? El hombre, ¿no? El hombre que no llora, el hombre que no tiene miedo, que no necesita de nadie, ¿no? Que es exitoso, que puede mantener a su familia. No es una nena. Y por lo tanto, como no es una nena, entonces el sentido masculino se refuerza. Sin embargo, ¿cuál es la visión por el otro lado del enfoque de género? ¿No? Es esa nueva masculinidad, ¿no? En el cual pues el rol no es solamente propio de varones, sino que puede interceptarse y combinarse, ¿no? Pero como viene desde afuera, es una construcción social que se ha impuesto, que los hombres son así y las mujeres son así. No, el enfoque de género justamente analiza esas asimetrías para cerrar esa brecha de género, ¿no? Que un hombre esté dando de comer a su hijo es lo más agradable que puede tener la paternidad. Inclusive también las labores que desarrolla el hombre, el padre, dentro de la casa, ¿no? El hecho de planchar, lavar la ropa, no es una función exclusiva de la mujer, ¿no? Los roles se invierten, se comparten en el hogar. Y eso es lo que justamente analiza el hecho del enfoque de género, porque hacer una perspectiva de análisis justamente de la realidad permite identificar estos roles. ¿Cuáles son los roles que están asumiendo las mujeres y cuáles son los roles que están ejerciendo los hombres en la sociedad? Porque lo que vemos es una relación de poder, de desigualdad, ¿no? Frente a las mujeres. Entonces, el enfoque de género permite explicar esas causas. ¿Cuáles son esas asimetrías, las injusticias? ¿Cómo tienen que formularse las políticas públicas afirmativas, ¿no? Que deben contribuir a superar la brecha de género? Y eso nos lleva a veces al desencadenamiento de la violencia de género, que es cualquier acción o conducta basada en el género, agravante justamente por la discriminación. Ante reiterada situación de discriminación, se llega a la violencia de género, que muchas veces está prohibida por la Constitución. Cualquier tipo de discriminación, sea de raza, sexo, clase, edad, que puede llevar a un sufrimiento físico a la mujer o a un sufrimiento sexual o psicológico en ambos lados, ¿no? En el ámbito público y en el ámbito privado. Esa violencia, que es producto de esa desigualdad, produce un quiebre, ¿no? De un estructural en la sociedad y un fenómeno social que muchas veces altera la mentalidad de la sociedad. Por eso, no más violencia de género, ¿no? Una violencia que está dirigida a asegurar mejor una vigencia del sistema de género, no al poder dominio, sino que efectivamente los roles que se construyen de la sociedad puedan ser compartidos y no sean vistos de manera exclusiva, ¿no? Como una masculinidad o como una feminidad en ambos supuestos. Por lo tanto, esa violencia basada en el género llega justamente a tener estas discriminaciones, que puede una sola persona puede ser múltiple la discriminación, ¿no? Por su raza, por su identidad sexual, por su edad, por la etnia de donde viene. Por eso que ahora hablamos de la interculturalidad. Somos un país pluricultural, nacido de la multiculturalidad, porque todas las culturas están ahí dentro del mismo territorio peruano. Lo que se promueve la interculturalidad, ¿no? Porque las culturas que viven en un mismo territorio, que son reconocidos por el Ministerio de Cultura, puedan interrelacionarse.
esa falta de interrelación, de equidad, de igualdad, produce también discriminación. Cuando una persona de una comunidad nativa, uno llega, te reciben y te bailan, y tú formas parte de su comunidad porque estás bailando, aprecias su comida, te dan de beber. Pero cuando esa persona de la comunidad nativa viene a Lima muchas veces, la interculturalidad no se da. Porque muchas veces esa persona es relegada a un pequeño espacio y simplemente a ser observado, pero no a ser apoyado, ni a conversar, ni a generar los espacios de interculturalidad. Entonces, la dignidad muchas veces de la sociedad mayoritaria se puede ver afectado, acongojado, pero la visión que tienen también de estas comunidades nativas es diferente por su cosmovisión y la manera de ver el mundo. El enfoque intercultural también implica que el Estado debe incorporar a su política de género una visión cultural, ¿no? Muchas culturas, como el caso peruano, determinan que la mujer solo sirve para cocinar y para estar en la casa. Y son roles que se han atribuido en la sociedad, pero producto de la cultura, producto de no tener ese intercambio cultural, ¿no? Que promueva el diálogo. Y eso justamente puede ir también cambiando en sociedad mayoritaria, pero también en los grupos vulnerables. Todo esto implicaría tener transparencia, ¿no? Deben haber transparencia en información pública que determine que las personas puedan conocer sus datos y a partir del conocimiento de sus datos divulgar información. Si no, sería todavía una sociedad del ocultismo, del secretismo, frente a la información que hace necesario para combatir la violencia de género. Para eso se ha estructurado un plan nacional contra la violencia de género enmarcado en la ley 30364, que tiene como objetivo erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ello señalan responsabilidades a las entidades públicas, ¿no? Y este es un plan que va, en caso de violencia, hasta el 2021. ¿Cuáles son esas modalidades de violencia de género? Tenemos ahí un abanico, ¿no? Violencia en relación a la pareja, feminicidio, acoso sexual en espacios públicos, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político. De igual manera, violencia en conflictos armados, violencia por orientación sexual, violencia contra las mujeres migrantes, la violencia contra las mujeres con VIH, violencia contra las mujeres que están privadas de su libertad, violencia contra las mujeres que son personas con discapacidad. Esas brechas de género son objetibles, ¿no? Son objetivas, son verificables, son patrones social y culturalmente que se han arraigado, que a veces no tienen una justificación para explicar. Y todo eso hace que se vulneren derechos fundamentales, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación, ¿no? De igual manera también no se promuevan espacios de participación ciudadana de la mujer. Por ejemplo, rápidamente, en el caso de Servir, de 10 funcionarios, 10 directivos, 3 son mujeres. No llegamos ni a la paridad en el servicio público. Por lo tanto, ¿qué va generando? Si decimos no más a la violencia contra las mujeres, y Defensoría nos señala que hay un 64% de las mujeres que refieren que sus parejas las controlan, como también hay un 8% de violencia sexual, o el 64%, ¿no? Señala también lo que habíamos referido, y que hay un promedio que al mes 11 mujeres son asesinadas por feminicidio. Entonces son datos que nos conllevan que la equidad de género todavía es un trabajo que tiene que ir realizándose con políticas públicas adecuadas, pero también observando la realidad. Por lo tanto, algunas definiciones de violencia contra las mujeres, lo voy dejando en la diapositiva, lo trae la ley 30364, la Asamblea General de Naciones Unidas de 2006 y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. Es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer.
Causas que pueden generar esa violencia de género, muchas veces basada en el sexo, pero sobre todo por las relaciones de poder, ¿no? Al interior de las parejas. Y también un patrón pues patriarcal, ¿no? Como habíamos estado señalando, con un sexismo muy impuesto tanto a favor del varón. Efectos de esta violencia: incremento de feminicidios, afectación al proyecto de vida, desconfianza de las víctimas, con lo cual finalmente va generando conductas violentas, ¿no? Que va realizando, en el caso de los varones, por su sexo biológico, frente al sexo débil, que no lo es, en el caso de las mujeres. Esos altos índices de violencia familiar que sucede también contra la mujer y en muy pocos casos con el hombre, porque el hombre tiene vergüenza de denunciar, a diferencia de la mujer que se ha activado la línea 100 para que también las instituciones del Estado puedan velar y proteger a la mujer y a los hijos también que provengan de hogares violentos. ¿Por qué hacemos toda esta referencia en cuanto a las brechas de género? Porque es importante ir cerrando, ¿no? En esta modalidad de violencia de género que abarca todo el plan nacional, ¿no? Que se ha señalado, la violencia contra o violencia por orientación sexual es mucho más fuerte todavía, porque así tienen las personas del grupo trans, tienen este problema, pero también llevado al plano de la orientación sexual, el decir que la persona que vive contigo es lesbiana, muchas veces son arrojadas a la calle y tienen que asociarse entre amigas para pagar un departamento, ¿no? Por ejemplo, casos que se ven de manera diaria, pero que producto de eso también, y por el rol que tiene la sociedad impuesta, porque es una construcción del género, van señalando que eso no debe ser propio para varones, y ahora tenemos que promover no solamente la interculturalidad, sino también los roles. Los roles femeninos lo puede hacer también un rol masculino, ¿no? El hombre haciendo el rol de la mujer y la mujer haciendo el rol del varón, no significa eso deficiencia o aminoración frente a un sexo débil. Lo contrario, fortalece más bien los roles que tienen las personas en la familia, se disminuye el abuso y la propiedad, porque la mujer no es una cosa, es una persona. Y en derechos humanos hay que tener tolerancia frente a ello. Ok, muchas gracias, señores. Será también hasta otra oportunidad.